Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos a este Facebook Live. El día de hoy hablaremos sobre derechos laborales y agradezco la presencia del abogado Albino Guajardo, quien ha apoyado al consulado por muchos años a través de asesorías y orientaciones legales y pláticas y demás talleres. Abogado, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, buenas tardes a todos que nos escuchan. Bueno, hoy, este día les vamos a tener muy buena información de este día. Y también nos acompaña Jesús Loera del Departamento de Protección. Él es el encargado de ver temas laborales. Jesús, muchísimas gracias por unirte al Facebook Live. Tal, buenas tardes a todos. Bueno, vamos a empezar. ¿Por qué hablar de derechos laborales en la época del COVID-19? Sabemos que el coronavirus no solamente está poniendo una presión impresionante sobre el sistema de salud pública, sino que ha tenido un impacto muy fuerte en el sector económico. De ahí que se tuviera que tomar la decisión de únicamente mantener actividades de carácter esencial. Por lo tanto, pues algunas de nuestras tiendas o restaurantes tuvieron que cerrar sus puertas en atención a las directrices y ordenanzas del gobierno, tanto local como del mismo gobernador de Texas. Y eso obviamente que genera pues una serie de problemas para todos nuestros connacionales y toda la gente que está incorporada tanto en sector servicios, construcción y demás. Y es ahí donde nos interesa precisamente hablar de cuáles son los derechos que tiene nuestra comunidad durante este periodo. Lo primero que quiero preguntarle, abogado, es ¿cuál es la responsabilidad del empleador respecto de sus trabajadores para mantenerlos seguros durante esta contingencia? Bueno, ya estando en los Estados Unidos trabajando, el empleador obviamente es responsable por la seguridad de los trabajadores, darles el entrenamiento necesario, el equipo, la herramienta que necesitan para hacer su trabajo y también obviamente la protección de su salario, lo que tienen que pagarle por trabajo que actualmente han hecho. En ese aspecto, podemos decir que es una obligación también del empleador es de asegurarse que hoy en día con el coronavirus que estén protegidos y también conozcan qué son las leyes de cada estado en relación a la distancia que cada uno de los trabajadores debe de tener. Algo que nosotros hemos visto es que mucha de nuestra gente fue despedida de sus empleos, ¿no? Como una medida porque quizás sus empleadores no podían continuar pagando ningún tipo de nómina. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer alguna persona que fue despedida de su trabajo como consecuencia de esta contingencia sanitaria? Bueno, la visa, en la visa que le dan, obviamente es específica para un empleador. Muchas personas piensan, bueno, ya no trabajo aquí, puedo irme con otra compañía. No es así, tiene que retirarse del país cuando si lo desocupan por cualquier razón. Y obviamente pedir de nuevo una visa para regresarse con otro empleador de nuevo. No pueden brincar de uno a otro aquí, porque específicamente en la visa que les dan, en los documentos que les da migración, ahí les dice qué son las reglas y con quién pueden trabajar y con quién no. Hay que también saber de que si los despiden, pues obviamente tienen derecho a recibir su pago que acaban de trabajar. Ha habido casos donde he tenido que comunicarme con los empleadores semanas después de que el trabajador ya salió del país para pagarle el resto de su dinero. Tienen que saber que si vienen a trabajar aquí y los desocupan, pues obviamente primero asegúrense que les paguen lo que les deben y también sus gastos que han tenido en venir aquí a los Estados Unidos, pero van a tener que salir, no pueden brincar con otro empleador a trabajar con otra compañía. Ese es el caso de los trabajadores agrícolas temporales, ¿no? Que vienen, digamos, contratados bajo o con un empleador y que por lo tanto únicamente pueden desempeñar ese trabajo con él. Pero ¿qué pasa con toda nuestra comunidad que no tiene obviamente un estatus migratorio regular y que por lo tanto son muchísimo más susceptibles a algún tipo de problema, discriminación, algún tipo de despido
en el contexto laboral y que desafortunadamente son los principales que no acuden ya sea con nosotros o con alguna otra instancia. ¿Qué les diría usted a aquellas personas que no tienen, digamos, un estatus migratorio regular, que no cuentan con una visa de trabajo y que los despidieron y que quizá a lo mejor no les pagaron lo que les correspondía? ¿Cómo pueden ellos saber o cuál es el procedimiento que ellos pueden ejercer para que se respete ese derecho? Bueno, el pago del salario que se le debe al paisano, pues obviamente se le debe pagar por el empleador, pero muchas veces no saben qué hacer. Ya van más de 10 años que he trabajado en colectar así dinero para los paisanos que les deben cuando dejan, los ocupan o básicamente se van a otro trabajo. En veces es proceso de servicios ahí del departamento de la compañía que no les dan el pago porque no saben a dónde se mudaron, etcétera, etcétera. Pero también la mayoría de los casos son cuando el patrón básicamente los desocupa y no les quiere pagar. Bueno, pues yo los invito, vengan al consulado, comuníquense con el consulado. Hay programas donde los podemos ayudar en tratar de colectar su dinero, incluyendo yendo a corte. El estado migratorio, en todos los casos que yo he llevado en colectar dinero para paisanos que han trabajado y no les han pagado, el estado migratorio no tiene nada que ver con esto. Si trabajó, se le debe su dinero que al terminar su trabajo ahí se le quedó debiendo. Sí, eso es muy importante que nuestra comunidad lo sepa, porque obviamente están en una situación de vulnerabilidad. Y lo que nosotros queremos es que conozcan cuáles son los programas y los servicios que ofrece el consulado. Sabemos que quizá la parte más visible del consulado es la parte de documentación, pero hay muchos otros programas que el consulado desarrolla en favor de la comunidad y uno de esos tiene que ver precisamente con el tema de los derechos laborales. Jesús, no sé si podrías compartir con la gente que nos está viendo en el Facebook Live, ¿qué es lo que hace el Departamento de Protección en materia laboral? Sí, bueno, principalmente, bueno, digo ya como lo está comentando el abogado, hay muchos problemas con los trabajadores aquí en Texas. Uno de los más comunes es el robo de salario. Comúnmente, desgraciadamente, pasa mucho con nuestros connacionales. Son contratados, no hay un contrato, todos los acuerdos son verbales y después hay un problema para localizar al empleador. Otro problema comúnmente es cuestiones de accidentes dentro del horario laboral que pueden suceder, ya sean caídas, lesiones, hay riesgos en el trabajo. Y hay otro aspecto que también pasa mucho, que es cuestiones de discriminación por parte de los empleadores, ya sea abusos verbales, psicológicos, o alguna cuestión de amenazas. Entonces creo que son los tres principales temas que más nos llegan a los casos del consulado. Muchas gracias, Jesús. Si bien nosotros todavía no estamos operando, digamos, de manera presencial en el consulado, hemos habilitado desde el primer momento un call center para atender vía remota sus solicitudes. Los invito a que visiten nuestra página web. En la página van a encontrar una pestaña que está relacionada con el COVID-19. Nosotros desarrollamos una serie de preguntas frecuentes, pero también un directorio de contactos de emergencia, no solamente de autoridades locales, sino del mismo consulado. Y ahí podrán encontrar el número de teléfono que está destinado a atender orientaciones de carácter laboral. Entonces, los invito a que usen todos los recursos que está desarrollando el consulado actualmente para poder atenderlos durante esta contingencia. Abogado, ¿qué pasa, por ejemplo, si no me despidieron de mi trabajo por esta contingencia, pero mi empleador dice que no puede pagarme quizá el sueldo completo? ¿Me puede reducir horas o me puede reducir el salario? Hay varias opciones. Uno lo puede desocupar, obviamente. Uno lo puede dejar en la compañía y no darle trabajo y no pagarle. O le puede reducir su horario de trabajo, que obviamente va a disminuir lo que gana normalmente. Esto ya es un acuerdo con el empleador. Ahora hay muchos empleadores, muchas compañías que están tratando de hacer todo lo posible para tener a sus empleados trabajando y pues también para que ganen dinero.
porque obviamente la compañía quiere continuar trabajando. Pero sí, tienen opciones dependiendo en el tamaño de la compañía y qué es la necesidad. Sí, pueden llegar a un acuerdo, a un arreglo. Obviamente no les van a poder ofrecer dinero menos de lo que requiere la ley, el salario mínimo. Pero ya es algo que el empleado puede hacer un acuerdo nuevo, por decirlo temporal, mientras salgamos de esta crisis para continuar trabajando. Sí he tenido muchas llamadas de casos donde si la gente está trabajando una semana y una semana no, o les cortan las horas un poco, pero todavía a mí los paisanos me dicen, bueno, algo es mejor que nada. Pero sí, sí pueden llegar a esos acuerdos y siempre, como les digo, no lo tomen a mal. Todos estamos en esta crisis. Nosotros, la mayoría de los abogados también están trabajando en casa, sus empleados de casa, porque pues obviamente hay restricciones que apenas ahorita está abriendo el gobernador. Pero sí, que hagan todo lo posible. Ahora, si hay una situación donde si eres, por ejemplo, ciudadano americano, vas a aplicar, ustedes ocupan, aplicas para el desempleo. Desafortunadamente, como está la ley ahorita para las personas indocumentadas, no hay beneficios de desempleo. So, si es una persona indocumentada, hablen con su patrón y traten de ser la mejor opción para ustedes y la familia. ¿Qué pasa, por ejemplo, digo, algo que nosotros hemos visto, incluso en las llamadas que hemos recibido al call center, que en muchas ocasiones no los mandan a casa para, digamos, descansar del trabajo, no los corren, pero al mismo tiempo tienen, obviamente, a sus familias en casa, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo hijos y cerraron la escuela y la guardería, no tengo quien los cuide, no puedo presentarme a trabajar? ¿Hay algún tipo de beneficio que yo pudiera solicitar? ¿Por parte de la compañía o en público? Hay muchas organizaciones ahorita en las comunidades, en los condados, a nivel de la ciudad, del condado, del estado, donde está ayudando a las personas. Hay escuelas que están dando comida, hay organizaciones que están regalando también otras cosas que necesidades para las familias, pero si lo mandan a uno a la casa, nomás dice, sabes que no hay trabajo ahorita, no te desocupo, estás en casa con toda tu familia, obviamente hay que buscar. Y una de las fuentes que yo les digo a las personas, hablen al consulado, porque ahí hay una fuente de información donde organizaciones, me imagino, se unen con el consulado, con todos los consulados y también con otras agencias locales. Hablen con las escuelas, hablen con contactos en las comunidades, iglesias. Hay muchas organizaciones en la comunidad que están apoyando a las familias en esta situación y de las que yo he sabido, como iglesias, centros de comercios, comunitarios, pues obviamente ellos no preguntan el estado migratorio, ¿no? La cosa es ayudar a la gente. Empezamos a ver algunas preguntas en el Facebook Live. Francisco Gilberto Arias nos pregunta, me toca casos de personas que trabajan en construcción y no tienen papeles, hacen su trabajo y al final no les quieren pagar. ¿Qué pueden hacer ya que les amenazan? Dígame, pregunte otra vez. Me toca casos de personas que trabajan en construcción y no tienen papeles, hacen su trabajo y al final no les quieren pagar. ¿Qué es lo que pueden hacer ya que los amenazan? Sí, es dos cosas. Una, hay que registrar las horas que uno trabaja. Siempre tenemos que saber qué trabajo hicieron, dónde lo hicieron, quién es el patrón. Esas son las mayorías de los casos que me llegan. Cuando los paisanos que trabajan en la construcción o remodelación, las preguntas muy básicas que necesito la información para cuando lo vayamos a llevar a corte al patrón es, ok, ¿dónde trabajabas? ¿Qué es el nombre de la compañía? ¿Trabajabas para la compañía o trabajabas para un subcontratista, para un amigo, un compadre, un primo? ¿Qué fue el acuerdo del pago? Obviamente, hasta hoy en día me sorprende que todavía los empleadores, sabiendo cómo es la ley, amenazan a los paisanos si están indocumentados, que no les van a pagar, que les va a hablar a la migración. Paisanos saben que los empleadores están sujetos a una multa muy alta
si le dan trabajo a la gente indocumentada, que no tengan permiso de trabajo. Ellos saben eso, pero no creo que van a llamarle a migración para reportar algo, porque entonces ellos fueron los que los ocuparon a los paisanos indocumentados sin permiso y van a ver una multa. No se la crean. Miren, la información que necesitamos cuando vamos a hacer la colección es ¿qué fue lo que te dijo el patrón? ¿Por qué no te va a pagar? Okay. Muchas de las veces hacen trabajos, no lo hacen bien, se pelean en el trabajo. Hay que saber qué fue la razón de que le dio el patrón, por qué no le va a pagar. Si el patrón dice no te voy a pagar porque no quiero, eso no es una razón válida. Si dice no te voy a pagar porque no hiciste el trabajo, no viniste, bueno, ok, está bien, no trabajaste, no te pagan. Pero si hiciste el trabajo, se te tiene que pagar. No te asustes por las amenazas. En corte civil no tiene nada que ver con migración. Ahí los jueces quieren saber si hiciste el trabajo y lo hiciste correctamente, lo hiciste de acuerdo a lo que te pidió el patrón. Y si todo está bien, yo siempre le digo a los patrones, ¿qué vas a contestarle al juez cuando el juez te diga por qué no le quieres pagar a mi cliente? ¿Qué razón buena vas a poder dar ahí en la corte? Si no pagan, ya ellos ya saben que vamos a tener que ir ante un juez para pelear el pago de su salario. No se asusten, esa es la cosa, la amenaza que ha pasado por muchísimos años. Y los paisanos siempre me dicen, no, mejor déjelo así. Y muchas de las veces le digo al paisano, déjame llamarle, déjame hablar con el patrón, lo hago y reciben su pago, porque la amenaza, eso no va a valer en corte. Sí, entonces sería muy importante que nuestra comunidad sepa que con independencia de su estatus migratorio tienen derechos laborales. Algunos de los eventos que nosotros hacemos a lo largo del año es precisamente la Semana de Derechos Laborales. Y este es un ejercicio que ha desarrollado la Cancillería dentro de las estrategias de protección preventiva. ¿Esto qué significa? Que lo que nosotros queremos es informar a la comunidad de cuáles son sus derechos, acercarlos con las autoridades con las cuales nosotros tenemos contacto para visibilizar también la situación en la que están nuestras comunidades, pero sobre todo llevar información que sea confiable, que sea certera para ellos y que les sirva para poder ejercer sus derechos. Jesús, ¿podrías platicar un poquito de en qué consiste esa Semana de Derechos Laborales y cuál ha sido la experiencia que tú has tenido en todos estos años que has estado trabajando en el consulado? Sí, bueno, la Semana de Derechos Laborales ya tiene varios años, es una iniciativa de la Cancillería. Típicamente se hace la semana previa al Día del Trabajo, que es en septiembre. La idea es tratar de forjar alianzas con organizaciones federales, organizaciones locales, organizaciones sin fines de lucro y con todos aquellos grupos que se enfocan en la defensa laboral. Típicamente tratamos de dar sesiones informativas, tratar de ir a centros de jornaleros, tratar de estar en contacto con la comunidad para difundir el mensaje, porque como lo menciona el abogado, muchas veces ya cuando la gente desconoce esta información, entonces desgraciadamente ya cuando quieren arreglar el problema es demasiado tarde o a veces no están enterados de que pudieron haber hecho un reclamo. Entonces, lo más importante es conocer o estar informados. Y como les decimos ahí en el consulado, a veces, a lo mejor ahorita a ustedes no les está pasando, pero después van a conocer a algún familiar o a alguien cercano que sí les va a tener un problema. Entonces, la idea de esta Semana de Derechos Laborales es que la gente se vuelva un agente de cambio y que ellos mismos vayan transmitiendo esa información a sus conocidos, a sus familiares, a sus compañeros de trabajo y que nos ayuden a compartir esta información. Eso es muy importante porque, como dice Jesús, quizá en este momento nosotros no estemos necesitando esa información, pero siempre habrá alguien a quien le sirva, ¿no? Y más en estos momentos. Aprovecho para comentar, la cónsula Alicia Kerber está siguiendo el Facebook Live, nos dejó un comentario, lo leo textual. Un gusto tenerte en nuestro Facebook Live, Albino. Sin duda en estos momentos se debe vigilar el cumplimiento de la ley laboral. Y nos tiene una pregunta la cónsul. ¿Es necesario tener un registro de las horas trabajadas por día?
Bueno, primeramente, buenas tardes, cónsul. Es un placer y gracias por la invitación. No es un requisito, pero sí es importante y depende en el caso. Si eres un empleado donde básicamente entra uno a las 9 de la mañana y sale a las 5 y una hora de comida, obviamente el patrón toma esa registración de las horas, 40 horas a la semana, por decir. Pero si eres un empleado, vamos a decir, que te contratan por hora y tú tienes que presentar tus horas al fin de la semana. Eso sí es importante, porque obviamente siempre hay grupos de trabajadores donde cada quien es responsable por sus horas. Y si el patrón no maneja eso, entonces por favorcito tomen un papel y empiecen a anotar las horas que trabajan todos los días. ¿Por qué digo esto? Porque en veces hemos ido a corte donde mi paisano dice, me deben 80 horas, no me pagaron 40 horas cada semana, 2 semanas no me han pagado y el patrón está diciendo, no, nomás les debo 30 cada semana, 60. So, obviamente no le quiere pagar la diferencia, le quiere pagar menos. Así teniendo un registro, no nomás de ese instante, pero ya historia, puedo demostrarle al juez que era una práctica de mi paisano de anotar todas estas horas. Eso no es algo que se inventó en este momento, era un hábito que hacía diariamente para tomar sus horas. Y así me ayuda a mí para comunicarme con el patrón, para decirles exactamente cuáles horas trabajó, porque siempre le digo al patrón, le debes 80 horas, y me dice, yo tengo 60, ¿cuáles tienes tú? Así ya puedo tener toda la información en las horas que trabajó, porque si le pagan a uno $10 la hora y el patrón cada cheque le quita 5, pues ya es dinero que se va acumulando cada mes, cada año, o sea, cada semana, cada mes, cada año, y es dinero que se ganó el paisano. Se les recomienda, pero no es un requisito. Muchas de las compañías tienen tarjetas donde van y ya se escanea la hora que entra y se escanea la hora que sale. Eso ya hay algo automático, pero para las personas que trabajan en una compañía, como por ejemplo en un restaurante local, donde no hay eso y el paisano es el cocinero o el lavaplatos o el mesero, obviamente tiene que estar tomando sus horas, porque en eso ese es el problema ahí, cuando trabaja muchísimas horas, por ejemplo, más de 40 horas a la semana, entra el tiempo y medio, le llamamos en inglés el overtime. Muchas veces los patrones les están pagando normalmente. O sea, si les pagan $10 la hora, o las primeras 40 horas son a $10 la hora. Pero ya después, en una semana, si trabajas 50, por decir, entonces ya son 10 horas a tiempo y medio, a $15 la hora. Y es importante tomar eso porque en el tiempo se acumulan. He habido casos donde a un paisano no le pagaron por un poquito más de un año y 2 meses, donde le debían muchísimo dinero de overtime, de tiempo y medio. Sí, es recomendable tomar eso para que así en el futuro no les están pagando exactamente sus horas y también personalmente ellos pueden ver en su cheque o en su pago si refleja las horas que trabajan. Francisco Gilberto Arias nos pregunta que si entonces es bueno hacer un contrato de trabajo. De nuevo, depende. Si eres empleado, obviamente uno llena la aplicación y entra al trabajo, normal. No hay cosa de hablar de contrato. Pero si vas a entrar, por ejemplo, un contratista, un subcontratista, va a remodelar algo, exactamente, hagan un contrato. Yo siempre le digo a mis paisanos, mira, dame las armas para ir a pelear por ti a la corte. Porque en veces les pregunto a mis paisanos, ¿cuánto dinero le deben, señor? Me dicen, más o menos como unos $1,000. Pues yo no le puedo dar esa respuesta al juez porque el juez me va a preguntar, abogado, ¿qué viene a buscar su cliente? Pues yo no le puedo decir al juez, más o menos $1,000. No. Un contrato hay que hacerlo y no hay nada, ¿cómo les diré? No es complicado.
hacer un contrato. Lo pueden hacer en una página, hasta a veces se ríen mis paisanos cuando les digo que lo pueden hacer en una servilleta. Algo en papel que esté escrito. O sea, aquí van las partes. ¿Quién ofrece el trabajo? Ese es el patrón. ¿Quién va a hacer el trabajo? Ese es el paisano. ¿Qué trabajo se va a hacer? Se va a pintar la casa. ¿De qué color? Blanca. ¿Qué pintura de aceite o pintura de agua? De aceite. ¿Y qué más? O sea, poner en detalle. Entonces, ok, ¿cuándo va a empezar el trabajo? En tal fecha. ¿Se espera que se termine para tal fecha o nomás hasta que se termine? Porque en veces les dan tiempo y si no cumples con el tiempo que te dieron limitado para terminar el trabajo, entonces ya te estás buscando problemas porque ya estás rompiendo el acuerdo. Ahora, lo más importante, el pago. ¿Cómo se va a hacer el pago? ¿Va a ser a la mitad al principio y la otra mitad al fin? ¿O va a ser en escalas? Una tercera parte al principio, una tercera a la mitad y lo resto al fin. O sea, tiene que haber lo más específico que se puede hacer lo del pago. ¿Okay? ¿Qué más? ¿Qué más? Lo firman las dos personas. ¿Dónde se va a hacer el trabajo? ¿En qué ciudad? En la casa o etcétera, etcétera. ¿Quién es el que va a hacer el pago? Entre más detalle tenga el contrato, lo mejor, porque no hay nada que después en corte vayan a pelear. Aparte del contrato, tomen fotos. Antes de hacer el trabajo, tomen fotos de cómo está la condición del trabajo que van a hacer. A la mitad, o como va progresando el trabajo, sigan tomando fotos. En uno de los casos que llevé a corte, la defensa tenía un buen argumento que el cliente mío había hecho el trabajo de techo, el stucco, lo hizo mal. Y nosotros, el argumento de nosotros era que nosotros no fuimos el cliente no fue el que lo hizo mal. Él lo hizo bien y fueron los que vinieron después a poner los focos, instalar los focos que ellos quebraron alrededor y ellos lo arruinaron. Entonces él pudo probar porque me enseñan las fotos y dice, mire, aquí les dejé el trabajo, aquí estaba. Y por eso pudimos ganar el caso, porque así les enseñamos que el cliente de nosotros no fue el que lo dejó mal. Fueron los electricistas que vinieron y instalaron las lámparas, las luces incorrectamente. Pero el contrato sí, eso es muy importante. Si no saben, miren, en años pasados yo les ofrecía a los clientes, háblenme, les preparo algo, un machote de un contrato para que tengan algo muy básico en hacer esto y lo otro. Eso se los ofrezco porque es algo importante. Los puntos que les acabo de decir ahorita son como 10, 15 puntos nomás para que tengan escritos y los puedan tener preparados. Ahora, mucho cuidado también cuando hagan un contrato que lo firme la persona que se va a obligar a pagar, porque muchas veces si el patrón es el señor, vamos a decir, Smith. Ese es el patrón y el paisano Juan va a hacer el trabajo para el señor Smith y luego viene el señor Smith y dice, no es que la compañía no me han pagado a mí, eso no tengo tu dinero. Yo le digo, el paisano no hizo contrato con la compañía, lo hizo contigo y él cumplió, tú le tienes que pagar. Si no, ya llevamos más trámites legales, pero tiene mucho poder el contrato porque obviamente en corte firmado ahí las dos personas, ¿qué van a poder decir? Que no hay contrato y los términos, pero la cosa importante es cuando ya tengan un contrato y todo está bien, ahí les va, el paisano comete un error muy grande, ¿okay? Y muchos de los que nos escuchan que trabajan en la construcción o son subcontratistas saben lo que estoy hablando. Ya van terminando el trabajo y les dice el patrón, oye Miguel, píntame las puertas también, ¿no? Y ahí va Miguel y pinta las puertas. Oye, Miguel, otra cosita más. Mira, allá afuera necesito un muro. Hazlo, por favor, y ahí nos arreglamos después. Y ahí lo hace Miguel. Y en estos, el muro y las puertas pintadas, pues es algún trabajo y es caro. Nunca hubo otro contrato. O no le agregaron al contrato original. Entonces, cuando estamos peleando, dice, no, yo no ocupé a Miguel, ni para eso él dijo que lo ibas a hacer voluntariamente, porque le di el trabajo grande. No. Hagan el contrato, nomás hagan lo que tengan que hacer en lo que lo fueron contratado. Si hay algo que agregarle, pues entonces hay que agregarle un documento que diga agregación al contrato original.
Entonces, de nuevo se va a hacer por esta cantidad de dinero, se le va a agregar estas otras cosas al contrato. Y todos lo hacemos. Cuando vamos a comprar un carro, paisanos, siempre les dan el carro básico, ¿verdad? Entonces le ofrecen protección de llantas, protección de vidrio, protección de esto y lo otro, pues le van agregando al contrato original. Ustedes mismos hagan eso. No es complicado. Y si tienen dudas o preguntas, comuníquense con el consulado. Aquí tenemos toda la información para ustedes. Pero sí es importante tener un contrato. Algo que nosotros siempre promovemos es que la primera parte de la protección es la documentación, ¿no? Y lo orientamos mucho al tema de mantener en orden tus documentos de identidad como el pasaporte o la matrícula. Pero definitivamente, como dicen en México, papelito habla, entonces siempre es preferible tener a la mano algún documento que establezca las responsabilidades contractuales de las partes, porque eso definitivamente va a incidir en el éxito o el fracaso de un caso que se pudiera llevar a corte. Entonces, cualquier duda que tengan ustedes respecto de alguna oferta laboral y algún tema de contratos, pueden comunicarse directamente con nosotros al call center de emergencia o pueden mandar algún correo electrónico a las cuentas del consulado, atención público hu@sre.gov.mx, y pueden plantear directamente su duda, su consulta. Nosotros le daremos seguimiento, ya sea a través del Departamento de Protección o lo canalizaremos a través de alguno de nuestros abogados. José Martín Carreón nos pregunta, ¿cuánto es el estatus de limitación para reclamar overtime no pagado? Jesús. Sí, en redes sociales, en Facebook, nos preguntan, abogado, ¿cuánto es el estatus de limitación para reclamar overtime no pagado? Es 2 años. Para el mínimo bajo es la ley federal, se llama el Fair Labor Standards Act. Eso es a nivel federal. Generalmente son 2 años, por lo general. Pero si el patrón, vamos a decir que vamos y peleas después de 2 años, se puede extender hasta 3 años. Si vas a corte y un jurado determina de que el empleador ¿cómo diré? Intencionalmente violó la ley, ¿okay? No por error. No fue su error, no me di cuenta, hubo un error en la computadora del sistema de que hace los cheques, etcétera, etcétera. Pero si él lo hizo adrede con la intención, en inglés le llamamos willfully violated, que violó la ley con la intención de violar, lo hizo así con mucha intención. Entonces se extiende a 3 años. Ok. Y regresando un poquito al tema del coronavirus, ¿qué pasa si alguno de nuestros connacionales que está trabajando se enferma o tiene contacto con alguna persona que dio positivo a COVID-19 y es puesto en cuarentena? ¿Qué pasa, por ejemplo, con su trabajo? ¿Lo pueden despedir? ¿Existe algún tipo de licencia, algún tipo de beneficio que él pudiera solicitar para evitarlo? Bueno, pues obviamente estamos hablando de una situación ahorita que está pasando muchísimo. De nuevo, dependiendo en la situación de si es un contratista o si es un empleado como común, o sea, no hay contrato promedio. Y también depende si es ciudadano o residente o indocumentado. Les doy un ejemplo. En uno de los estados vecinos, los trabajadores de la agricultura no tienen protección médica que les da el empleador. En esta situación, si el paisano está trabajando en la compañía y le dan layoff o lo mandan a la casa por estar enfermo, se contagió. Entonces lo que tiene que hacer es ver qué es el estatus de la compañía, si hay workman's comp, si hay beneficios de seguro, etcétera, etcétera. ¿Qué beneficios va a proveerle la compañía? Y obviamente también ver si la compañía tuvo algo que ver que no dio protección que debería darles a los trabajadores.
Tenemos otra pregunta también en Facebook. Humberto Alvarado nos dice, buenas tardes, soy empleado que cobro por comisión semanal. Trabajo 4 días a la semana. ¿Cómo puedo protegerme en caso de que me despida sin comunicarme esta decisión el patrón y espera hasta el último día para decirme que ya no quiere mis servicios? Pero ellos sí quieren que yo les avise 2 semanas antes para poderme cambiar de trabajo. Manifiesta que no tiene documentos, que si hay alguna sugerencia para su caso. Ok, primero, antes que nada, en el estado de Texas, le llamamos en inglés, es un at-will state. En otras palabras, el trabajo es voluntario. Es importante, paisanos, aunque el patrón te requiera que les des 2 semanas de trabajo, no estás obligado en darle 2 semanas de trabajo. Si estás trabajando para una compañía y te están pagando $10 la hora y la compañía al cruzar la ciudad o en otra ciudad o al cruzar la calle te ofrece $20 y tienes que avisarles pronto, pues no vas a decir no voy a trabajar por $20 la hora porque tengo que dar 2 semanas de aviso. No es requerido si no estás contratado, si no hay contrato ni nada de eso. Vamos a asumir que no hay contrato, pero no estás obligado. No te pueden obligar a quedarte ahí 2 semanas. Es una gestión buena porque así te puedes ir con buenos términos. Quedas tú bien con la compañía y la compañía nunca va a poder decir nada mal de ti porque obviamente les diste 2 semanas de aviso. Ahora, como les digo, es un estado voluntario. El patrón te puede desocupar a cualquier momento sin ninguna razón. ¿Okay? Ahora, es un caso muy especial donde una persona es indocumentada y la desocupan sin ningún motivo, ninguna razón. Esos paisanos siempre me preguntan, abogado, ¿les puedo pedir una carta? No me o no me quieren dar una carta, ¿se las puedo exigir? Puedes exigir todo lo que quieras, pero no están obligados a dártela y no te la van a dar. Más probable que te van a desocupar. Y obviamente el paisano se siente discriminado. Y muchas veces sí lo hay, pero donde se defiende, desafortunadamente aquí para el paisano, donde se defiende la compañía, es decir, o no lo puedo ocupar porque bajo la ley federal no puedo ocupar a gente indocumentada. Eso, pero muchas de las veces no dan razón en por qué los desocupan. Y obviamente si es una persona indocumentada, pues desafortunadamente no va a poder ir como un ciudadano americano al desempleo a pedir sus beneficios. Ahora, si es un paisano que es ciudadano naturalizado, entonces sí puedes, mientras no haya una razón, una causa por parte del paisano, del trabajador, de por qué lo desocuparon, puede ir a recibir sus beneficios de desempleo. Pero sí, en Texas muchas personas se sienten discriminadas por este aspecto, pero la verdad es que estamos en un estado voluntario de trabajo. El patrón te puede desocupar a cualquier momento y tú puedes dejar el trabajo también a cualquier momento que tú quieras. Gracias, abogado. Algo que siempre está trabajando el consulado, además obviamente la parte de información y prevención, es acercar a las autoridades con nuestra comunidad para generar obviamente confianza, para que ellos sepan que existen instancias que los respaldan en momentos quizá de necesidad. Jesús, ¿podrías platicarnos un poquito de las relaciones que nosotros mantenemos, por ejemplo, con el Departamento del Trabajo y los memorándums de entendimiento que nosotros hemos firmado con diversas instancias y lo que eso significa para nuestra comunidad en términos de protección? Sí, bueno, actualmente el consulado tiene varios acuerdos o memorandas de entendimiento con agencias federales. Tenemos una firmado con el Departamento de Salud y Seguridad, el Departamento de Trabajo, la agencia de OSHA. Tenemos otra con sueldos y salarios. Tenemos otro memorándum con la EEOC. Todas estas, hay que resaltar que el consulado forma parte de un grupo de trabajo, que es el Grupo de Justicia y Igualdad en el Empleo, donde aparte de los acuerdos individuales que tenemos con estas agencias federales, tenemos un acuerdo global donde también están otros consulados centroamericanos, latinoamericanos,
donde están estas agencias federales, donde están algunas otras organizaciones de non-profit, exactamente, y la idea, o bueno, tenemos reuniones de mensual o bimestral con ellos, y la idea es estar compartiendo información, viendo la problemática desde otros puntos de vista, planeando eventos, planeando ferias informativas, haciendo trabajo de difusión. Trabajamos muy de cerca con algunas organizaciones locales, y la idea es estar siempre actualizados en el tema. Entonces, el consulado, parte de estos acuerdos, se compromete a referir casos. Entonces, muchas veces, si la persona no se siente en confianza de, por ejemplo, hablar por teléfono o ir a una oficina federal porque tiene miedo, porque no le da la confianza, esté seguro de que puede ir al consulado, o bueno, hablar a los teléfonos del consulado y hacer o reportar la queja, y nosotros hacérsela llegar a la agencia federal. Esto es un servicio muchas veces para que la gente se sienta un poco más cómoda comunicándose en su idioma o con gente de su nacionalidad. Nosotros podemos hacer esa referencia. Entonces, esto es importante porque a veces sí nos ha tocado platicando con las agencias del Departamento del Trabajo, nos comentan, bueno, la gente a veces no tiene tanta confianza, digo, ir a una oficina federal, que te hagan una revisión para entrar, entonces la gente como que tiene desconfianza. Entonces, ¿qué más que ir al consulado para hacer la queja y que nosotros seamos el canal para hacer la referencia? Gracias, Jesús. Esto es muy importante porque lo que nosotros precisamente queremos hacer es poner al servicio de nuestra comunidad, pues no solamente los programas que ha diseñado la Cancillería, sino también acercar los programas o beneficios que han desarrollado las autoridades locales para ustedes. Entendemos que derivado de muchas situaciones, como puede ser la situación migratoria, pues mucha gente difícilmente va a poder acceder a este tipo de recursos por temor digamos, a ser quizá en algún momento reportado, ¿no? Entonces, nosotros les invitamos a contactarnos, obviamente en estas condiciones de contingencia sanitaria, pues lo tenemos que hacer vía remota a través de correo electrónico o a través del call center, pero el mensaje para ustedes es que continuamos atentos a la situación de nuestra comunidad y ponemos a su disposición todos los recursos, no solamente humanos, sino el recurso de los programas, tanto de la Cancillería, que ha desarrollado pues para protegerlos en situaciones como las que estamos actualmente. Abogado, tenemos otra pregunta del Facebook. José Armando Ramírez nos comenta, soy subcontratista para una compañía de construcción. La semana pasada nos informaron que nos bajarían 5% del pago por trabajo debido a que las casas no se venden por la pandemia y ellos llegaron a un acuerdo con las constructoras para bajar los precios. Lo que nos pregunta José Armando es si eso es legal. Bueno, Armando, ¿verdad? Sí. Armando, como lo dijiste, eres subcontratista. Básicamente tú tienes tu compañía. Tú eres el jefe de la empresa que está dando servicios a otra compañía y me imagino que has de tener un contrato con la compañía que hoy te está ofreciendo la reducción del 5%. Eso ya es cosa de contrato. O sea, si tú quieres ajustar el contrato original, obviamente tienes que llegar a la determinación si es beneficiable económicamente para ti y para los trabajadores que están bajo tu responsabilidad. Ahorita en todos lados están negociando contratos de todo tipo. Obviamente uno puede decir no, ¿sabes qué? Tenemos este contrato y así lo vamos a dejar, porque tienes un contrato válido. Ahora hay que leer ese contrato que hiciste y si ese contrato se presta para hacer estos cambios, que normalmente para hacer cambios al contrato que ya se estableció, o sea, el original, requiere la firma, el acuerdo y la firma de las dos partes. O sea, tú puedes decir, sí, estoy de acuerdo, o si no estás de acuerdo y ellos rompen el contrato, entonces ya vas a tener un pleito legal en contra de ellos para tratar de colectar tu dinero. Porque obviamente si no tienen el dinero para pagarte,
Entonces es cosa que vas a tener que ver tú en tus finanzas de tu compañía si te conviene o no. 5% dependiendo en el tipo de trabajo que hagas puede ser muchísimo o puede ser un ajuste que puedas tú también preservar la mayoría del trabajo del contrato y salir ganando igual, no lo mismo, obviamente 5% menos, pero los trabajadores tomándolos en cuenta, ellos también van a tener trabajo, etcétera, etcétera. Obviamente, espero que no vayas y les digas a tus otros paisanos, a tus otros trabajadores, ustedes también van a tomar el 5%, pero como les digo, en este momento es la negociación. Y sí, eso está pasando porque obviamente a todos nos está afectando esto. Eso ya sería criterio tuyo en decir, ok, si me conviene o no, pero eso me recuerda a paisanos que en veces les deben, el otro día tuvimos un caso y le debían $3,500 y el que le debía dijo, ¿sabes qué? Tengo 2,900 para pagarle y esto. Yo le digo a mi paisano, mira, ¿sabes qué? $2,900 en tu mano es mejor de nada. Lo que vas a gastar en corte y los gastos legales pues, van a sobrepasar lo que vas a tener ahorita en tus manos, vas a tener menos. Armando, la decisión esa ya sería cosa económica, financiera tuya, de tu compañía, o si te conviene. Tienes que ver ahorita cuánto te han pagado y esto se presta para una oportunidad, Armando, dependiendo en tu situación con el contratista general con quien estás trabajando, que a lo mejor quieras ya salirte del contrato y puedas decir, ¿sabes qué? No, mejor, ¿sabes qué? Vamos a anular el contrato y cada quien se va por su camino, o si acepto el 5%, pero eso ya sería algo ya de negocio. Perfecto. Tenemos otra pregunta en el Facebook de Yadira Patiño. Dice, buenas tardes. Cuando trabajas 6 horas diarias, ¿cuánto es tu tiempo de descanso? Bueno, Yadira, ¿verdad? Yadira. Sí. Dependiendo en la situación de cuántas horas trabajas. Obviamente hay compañías, hay patrones que requieren a los trabajadores trabajar 12 horas al día y descansar, trabajar 3 días, descansar otros 3 días, etcétera, etcétera. Pero déjame, muchas personas dicen, mira, ya trabajé X horas bajo la ley, tengo derecho de un break. Okay. Tengo para ir a tomarme una soda y un frito, comerme unos fritos, ¿verdad? La ley federal, más para que entiendan, la ley federal no requiere que tengan estos, le llamamos lunch or coffee breaks, de ir a descansar, no lo requiere. Pero cuando los empleadores sí lo ofrecen, por ejemplo, les vamos a dar 10 minutos para que vayan y tomen agua o vayan al baño, etcétera, etcétera. Y esto pasa mucho en las gentes que trabajan en bodega, en las líneas de asamblea, en las assembly lines, y les dan un break para ir al baño, obviamente, están parados ahí por X tiempo. Si les dan eso, bajo la ley federal, ese break, esa pausa, descanso, breve descanso, se considera como, en otras palabras, la ley federal dice que les tiene que pagar esos 10, 15 minutos. No se los pueden deducir de su tiempo. ¿Okay? Si les dan 15 minutos, tal, etcétera. Pero si les dan 15 a 20 minutos, bajo la ley federal les tienen que pagar eso que le incluyen en las horas total. Y ya digo dependiendo, porque a lo mejor trabajas 8 horas o a lo mejor trabajas 12 horas. Pero sí, eso, los tiempos que no están autorizados, por ejemplo, si te dan 20 minutos y te tomas una hora, pues el tiempo que no es autorizado no te lo tienen que pagar. Tenemos otra pregunta, abogado. Ahora sí está muy solicitado en el Facebook. Betsy Vázquez nos manda saludos y agradece la información del Facebook Live y pregunta, mi familiar todos los días en su trabajo le hacen firmar un documento de salud donde menciona que él está de acuerdo en las condiciones sanitarias en que se encuentra laborando. ¿Esto está bajo la ley del trabajo?
Eh, Eso me recuerda a mí a las juntas que tienen en la construcción cada mañana mis paisanos que trabajan en la construcción, que los hacen firmar el papelito que ya los entrenaron para ese día, o cuando van a recibir su cheque les dicen firmas este papel que te demos todo el entrenamiento o no recibes el cheque. Y ahí un trueque, dame el papel firmado y te doy tu cheque. Esto lo hacen obviamente porque la compañía se quiere proteger, no quiere quejas, no quiere que salga esto a la luz, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver cómo es la realidad de las cosas. Uno trabajando ahí sabe si es saludable o no. Okay. Y si es saludable, no se queden callados. Hagan el reporte, pueden llamar al departamento de labor, lo pueden hacer anónimamente, no tienen que dar su nombre, porque la vida o la salud de uno puede ser la que estás protegiendo o la de un familiar o un compañero ahí, pero todos se quedan callados hasta que algo malo sucede, entonces todos hablan. Entonces, por ejemplo, aquí que todo está saludable, o si lo está, entonces está bien. Pero obviamente muchos paisanos, y no los culpo, lo firman y continúan. ¿Por qué? Porque tienen miedo de decir algo, porque los van a desocupar. O dos, también pues tienen la necesidad de trabajar, tienen que mantener a la familia, pagar los biles, pagar la renta, darles de comer a los niños. Obviamente por eso se quedan callados, pero sí hay manera en, si no está saludable el ambiente, hagan el reporte anónimamente, lo pueden hacer, pueden hablar al consulado, pueden hablar al departamento de labor, háganlo, pero no hay una ley específica a ese tema de que si es legal firmarlo o no. Ya uno lo hace voluntariamente, pero en mi opinión personal, creo que los hace la compañía pues para que todos, si algo pasa, vas a decir, pues tú firmaste que todo estaba saludable y no ponen sobre aviso a la compañía que algo estaba ahí peligroso. Eso no es requerido, pero ya sabemos, si no firmamos el papel, nos va a ir muy mal con el supervisor, ¿okay? Nos va a dar más trabajo, nos va a mandar a la otra bodega allá en el calorón a trabajar por no querer firmarlo, pero mucho cuidado con eso. Si ustedes ven que no está seguro o saludable el trabajo, hablen, digan algo, no se queden callados. Otra pregunta, abogado. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el empleador, en vez de despedir a su personal, les dice que sí es posible que ellos puedan tomar sus días como a cuenta de vacaciones o como licencias de enfermedad? ¿Es posible que el empleador pueda solicitar que los trabajadores hagan uso de esos beneficios? Lo pueden hacer, como les digo, aquí todo tienen opciones. Obviamente, temprano alguien hizo la pregunta de desocuparlos del trabajo por contraer el coronavirus. Obviamente, sí hay los ciudadanos, lo que están haciendo es, ciudadanos americanos van y aplican para el desempleo, pues van a estar fuera del trabajo. Okay. So, aquí sí, muchas compañías, obviamente, la primera opción que puedo pensar es desocuparlos. La segunda es, le llamamos en inglés, no sé la palabra en español, pero es furlough. En otras palabras, todavía trabajas para la compañía, pero quédate en tu casa sin pago, pero todavía estás en la compañía. Cuando se abra ya de nuevo todo esto, ya regresas. Ok, bueno, está bien. No estás desocupado, ya no estás desconectado de la compañía. Y obviamente en esta situación tienes que, o la tercera es bajarle las horas de trabajo, pero todavía trabajar poquitas horas a la semana. Pero en esta situación, sí, puedes usar los beneficios que tienes, vacaciones, por ejemplo, sí lo puedes hacer, si no los usas, y te dicen, bueno, por lo menos te vamos a pagar algo, pero si te desocupan, pues las vas a pedir como quieran. Hay que usar de esos beneficios que tengan, obviamente dependiendo de lo que te ofrezca la compañía también, porque ahí va a haber beneficios que no los vas a poder usar bajo estas situaciones. Ahora, una de las cosas que se me vino en mente ahorita es muchos de los trabajadores tienen beneficios del 401k, de la jubilación, etcétera, etcétera. Y muchos ahorita están diciendo, lo voy a sacar porque necesito el dinero. Miren, mi recomendación es esta, en ese aspecto, porque sí he recibido varias llamadas de abogado, ¿y qué me recomienda? ¿Saco el dinero del retiro, tal? Mira, vas a ver unas multas muy altas. ¿Okay? Primero te van a multar el gobierno, el IRS, por
es la multa de pagar impuesto, y el otro es el administrador, posiblemente administrador que maneja la cuenta, te van a cobrar un porcentaje también. So, no estoy exactamente, quiero decir, pero es casi el 60% que vas a recibir de todo tu beneficio. Te van a deducir casi el 40%, dependiendo en el plan. Búscate un consejero financiero para que te pueda decir tus opciones, porque a lo mejor es mejor estrechar esto, hacerlo, no lo saques, porque ese es tu dinero para que te vayas a jubilar. Ok, hablen con un consejero financiero. Y creo que en el consulado hay también información de eso, pero en ese aspecto sí, cuídense mucho en los trabajos, y si ven algo que no está bien, pues reporten. Y qué bueno que menciona, abogado, el tema de las cuestiones financieras. El consulado tiene un programa que es la ventanilla de asesoría financiera, en donde cuentan con personal capacitado que les puede dar información sobre cómo armar sus planes de ahorro, ver temas obviamente de su ahorro para el retiro, hacer algún tipo de planeación, si necesitan refinanciar ya sea un vehículo, casa, adquirir alguna casa. Entonces, los invito también a comunicarse a la ventanilla de asesoría financiera y aprovechar este recurso que tenemos para toda la comunidad. Y pues ya se nos está acabando el tiempo, abogado. ¿Algún mensaje que le pudiera dar a nuestra comunidad? ¿Cómo proteger su trabajo y obviamente sus derechos en esta época del COVID-19? Bueno, paisanos, mi mensaje para ustedes es este: miren, no tengan miedo. Hay personas, hay organizaciones, hay abogados también, que con su servidor, que damos tiempo voluntario en el consulado para ayudarles con estos temas. Pero no tengan miedo. Las batallas las hacemos nosotros en la corte civil, no corte migratorio. Les digo esto porque obviamente, yo soy primera generación mexicoamericano, nacido en Texas, de padres mexicanos. Mis padres emigraron a este país. No tengan miedo, porque sí tienen derecho. La cosa en derechos de cuando alguien se accidenta en el trabajo, tienes los mismos derechos que un ciudadano americano, pero también tienes las mismas obligaciones. Y ahí es donde hacemos el error, en nuestras obligaciones, que tenemos miedo, porque el compadre Chuy nos dice que él tiene un amigo que le pasó lo mismo y no hizo nada, y que no le dejaron hacer nada, que le iban a hablar a migración. No se crean de eso. Muchas de las familias, nuestros familiares nos dan información con buena intención, pero a veces se les inventan o le agregan ahí a la historia. Vengan al consulado, les damos información a cómo es la ley, qué son sus derechos, etcétera, etcétera. Pero entiendo que el miedo es un impacto en toda la comunidad mexicana. Salen las noticias todos los días que los migrantes esto, los migrantes lo otro, pero sí hay organizaciones, hay abogados que somos voluntarios aquí del consulado para ayudarles a ustedes. Pero el primer paso lo tienen que hacer ustedes. Abran la boca, no se queden con la boca callada y con los brazos cruzados, porque sí hay, y toda esta información que les estamos dando no es un secreto. Compártanlos con los familiares, porque quizás usted no sea el afectado ahorita, quizás un familiar o un amigo, pero todos tenemos, como cónsul le digo a mi gente, siempre tenemos esa comadre que sabe todas las leyes, porque ha estado aquí en los Estados Unidos mucho tiempo. ¿Se acuerda la comadre que trabaja en la fiesta en la panadería, pero los fines de semana se la tira de abogado? Okay, pues dejen los abogados que hagan nuestro trabajo. Por eso vamos al consulado a dar información, a darles, y es importante mencionar esto. Todas las consultas que damos en el consulado, que damos a través de programas de los consulados, es gratuita, no se le cobra nada. Nosotros vamos a dar nuestro tiempo para asesorarlos bien, darles información, y nuestro tiempo que hacemos ahí lo hacemos de corazón y no le cuesta nada a usted, paisano. So, arrímense al consulado, pidan ayuda, y estamos aquí para servirles. Muchísimas gracias, abogado. Muchísimas gracias, Jesús. Cierro con un comentario de la cónsul general que nos siguió durante todo el Facebook Live
en vivo. Nos dice Albino, muchas gracias por compartir esta información con todos nuestros paisanos y resaltar la importancia de mantener contacto con el consulado. Muchísimas gracias a todos por habernos seguido. Vamos a continuar manteniendo esta comunicación con ustedes a través de Facebook Live. Como comercial, les adelanto, la próxima semana vamos a tener el lunes un Facebook Live sobre temas migratorios, entonces espero que nos puedan seguir. Y pues muchísimas gracias y estamos para servirles. Adiós.